Romanos capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 27 hasta el final del capítulo. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta Pablo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también el Dios de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los incircuncisos, es decir, a todos nosotros. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. A todos nosotros nos pasa algo curioso, o a la mayoría de nosotros, y es que todos tenemos una idea de cómo el hombre debería comportarse, y al mismo tiempo nosotros sabemos que no nos comportamos como deberíamos. ¿Te pasa eso? Todos sabemos cuál es el estándar, más o menos, en el que deberíamos comportarnos, pero si somos honestos, nosotros sabemos que hay una brecha, hay una distancia entre lo que nosotros sabemos y lo que nosotros somos. Y lo mismo le pasa a los cristianos. De hecho, probablemente a los cristianos más que a nadie, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos el Nuevo Testamento que nos explica no solamente en qué consiste el Evangelio, sino también cómo se supone que deberíamos vivir todos aquellos que hemos abrazado el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo por medio de la fe. Pero hay una distancia entre una cosa y la otra. Y lo que hacen los autores del Nuevo Testamento es ayudarnos a cerrar esa brecha. Ese es de eso que consiste, mis hermanos, la santificación progresiva. Es cerrar esa brecha entre lo que deberíamos ser y lo que nosotros somos. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos en los versículos que vamos a estudiar en la mañana de hoy, continuando con nuestra serie de exposiciones en la carta de Pablo a los romanos. La semana pasada estuvimos considerando los versículos 21 al 26 y veíamos cuál es el dilema que el Evangelio resuelve. Y el dilema básicamente es este: Dios es justo y por lo tanto, como un juez justo, Él debe condenar a los culpables y absolver a los inocentes. El problema es que en el mundo entero no hay nadie que sea inocente. ¿Cómo puede Dios en su tribunal absolver a pecadores culpables, declararlos inocentes y aún así mantener intacta su justicia? Ese es básicamente el dilema del Evangelio. ¿Cómo puede un Dios justo, absolutamente justo, perfectamente justo, perdonar a pecadores injustos y seguir siendo justo? Bueno, la respuesta del Evangelio es abrumadora, porque la respuesta del Evangelio es que la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo hombre y Él vivió una vida de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, para luego morir en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. Como dice el apóstol Pedro, el justo murió por causa de los injustos. El justo murió a favor de los injustos. De manera, mis hermanos, que Dios no tuvo que rebajar las demandas de su justicia para poder salvarnos. Lo que hizo Dios fue asumir la responsabilidad de cargar con nuestra culpa en la persona de Jesús.
Jesús vivió la vida de perfecta obediencia que nosotros no podemos vivir, y luego fue a la cruz del Calvario para morir la muerte que tú y yo merecemos morir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es básicamente lo que nosotros hemos visto hasta aquí en nuestro estudio de la carta a los romanos. Pero ahora Pablo quiere ayudarnos a unir los puntos entre ese evangelio en el que tú y yo decimos creer y las áreas de nuestra vida en la que deberíamos aplicar ese evangelio. Pablo quiere ayudarnos a unir los puntos. Y lo hace como un buen maestro, haciendo preguntas. Eso es lo que se conoce como el método socrático, ¿verdad? Sócrates iba por Atenas haciendo preguntas. Bueno, lo que Pablo va a hacer ahora es hacernos preguntas para ayudarnos a reflexionar. En el capítulo, los versículos que vamos a estudiar en la mañana de hoy, hay básicamente 4 preguntas que Pablo va a responder en una forma breve, concisa, casi telegráfica, para luego ampliarlas en el capítulo 4 de la carta, usando el ejemplo de Abraham. Así que déjenme rápidamente ver estas 4 preguntas, y por favor no piense que cuando yo diga cuáles son las preguntas el mensaje terminó. Estoy introduciendo, ¿ok? Bien, las 4 preguntas son estas. Primera, versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Respuesta corta: queda excluida. Pero luego en el capítulo 4 Pablo va a volver sobre el tema. Versículo 1 al 3. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse o de qué jactarse, ven el punto, pero no para con Dios. Humanamente pudiera, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que en 3:27 tenemos la respuesta corta. En 4:1 al 3 tenemos la respuesta larga. Segunda pregunta, versículo 27 otra vez. ¿Por cuál ley queda excluida la jactancia? ¿La de las obras? Respuesta breve: no, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por fe aparte de las obras de la ley. Pero cuando vamos al capítulo 4 veremos que Pablo vuelve a responder esta pregunta, pero mucho más ampliamente, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. La misma pregunta. Tercera pregunta: ¿es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Pablo responde la pregunta en los versículos 29 y 30 del capítulo 3. Pero luego en el capítulo 4 vuelve y amplía la pregunta en los versículos 9 al 12. ¿Ven la concatenación? Luego en el capítulo 3 viene la cuarta pregunta: ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Respuesta corta: de ninguna manera. Respuesta larga: capítulo 4 de Romanos, versículos 13 hasta el final, donde Pablo nos muestra la perfecta armonía que hay entre la ley y la fe. Así que en la mañana de hoy vamos a quedarnos en las respuestas cortas, lo que no quiere decir que el mensaje va a ser corto. Son las respuestas de Pablo que son cortas, no el sermón mío. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a ver todo el capítulo 4. ¿Ok? Así que vamos a ver las respuestas cortas hoy, las telegráficas. Vamos a ver las respuestas largas la semana que viene. Bien, primera pregunta, versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Si esto es el evangelio, lo que vimos la semana pasada, ¿dónde está la jactancia? Y Pablo dice, respuesta: queda excluida. Es decir, si la justicia que tú y yo necesitamos para ser aceptados delante de Dios, Él mismo tuvo que proveerla por medio de la fe en Jesucristo gratuitamente por su gracia, como vimos la semana pasada, entonces
¿hay algo de lo que los cristianos podamos jactarnos? No, dice Pablo, porque nuestra salvación depende de Dios, de principio a fin. Ahora, ¿por qué Pablo quiere traer a colación en este momento de la carta este asunto de la jactancia? Probablemente por dos razones. En primer lugar, porque él sabía por experiencia personal que la incredulidad es una consecuencia de la jactancia. El diccionario de la Real Academia para los niños, hoy yo quiero que los niños entiendan esto y se lo voy a ilustrar de varias maneras, niños, así que pongan mucha atención. El diccionario de la Real Academia define jactarse como alabanza propia, darse bombo a uno mismo, alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Esa es una palabra grande, dominguera, pero lo que significa es que tú te estás alabando por algo de lo que no deberías alabarte. Eso es jactarse. La jactancia no es otra cosa que la expresión verbal de la soberbia del corazón. Es la manifestación visible y palpable de nuestro orgullo interno, de la soberbia que tú y yo tenemos en el corazón. Y es esa soberbia, es ese orgullo, es ese jactarnos lo que nos impide postrarnos delante de Dios en adoración y reconocerle como Dios. Ese es el argumento de Pablo a partir de Romanos capítulo 1, versículo 18 de la carta. Pablo va a mostrarnos qué es el evangelio, pero antes que nada nos responde la pregunta: ¿por qué necesitamos lo que el evangelio ofrece? Y la respuesta de Pablo es: por causa de la ira de Dios. Tú y yo necesitamos el evangelio porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, que restringen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios ha dejado evidencias suficientes de sí mismo en toda su creación para que los hombres tengan que llegar a la conclusión de que existe un creador delante del cual debemos postrarnos. Su eterno poder, dice Pablo, su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de lo creado. Ahí están las huellas de Dios por todas partes. Los que leyeron la novela famosa de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Crusoe es un apellido, no es si cruzó o no cruzó. Daniel Defoe escribió Robinson Crusoe. Y una de las partes más emocionantes de la novela es que Robinson está en la playa pensando que está en la isla él solo hasta que descubre una huella de un pie humano. Y a partir de ese momento Robinson Crusoe comienza a sentir un delirio de persecución. Él sabe que no está solo y se pregunta: ¿la persona que está aquí en la isla es amigo o enemigo? Bueno, lo que Pablo está diciendo es que en la playa de la creación Dios ha dejado suficientes huellas como para dejar al hombre sin excusa por causa de su incredulidad. El hombre ha decidido desechar toda esa evidencia para no tener que postrarse ante Dios. De manera, dice Pablo, que no tienen excusa. Es una deshonestidad intelectual. Eso es lo que Pablo está diciendo. La incredulidad es una deshonestidad intelectual que lleva al hombre a restringir la verdad. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. ¿Ven el problema? El hombre prefiere ir en contra de la evidencia
antes que postrarse en adoración y gratitud delante de Dios. No queremos reconocer que Él es más grande que nosotros. No queremos reconocer que dependemos en todo de Él. No queremos reconocer que le debemos en todo obediencia y gratitud. No queremos. Ese es el fruto del orgullo humano. Queremos toda esa admiración para nosotros mismos, en vez de tener que reconocer nuestra dependencia de la misericordia de Dios. Ese es el problema del hombre. Pablo va a decir más adelante en ese mismo capítulo 1 de Romanos que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, escuchen, y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. ¿Ven el problema? Y luego en el versículo 30, describiendo los pecados que surgen de esa condición, Pablo menciona: son insolentes, son soberbios, son jactanciosos. O para decirlo mejor, somos insolentes, somos soberbios, somos jactanciosos. El incrédulo puede poner muchísimas excusas para no aceptar el evangelio. Las iglesias están llenas de hipócritas. ¿De verdad? ¿Ese es tu problema? Pues ven y únete al club, porque tú eres un hipócrita también. Todos nosotros somos hipócritas en recuperación. No, mi amigo, no te engañes a ti mismo. Ese no es tu problema. No es por esa razón que tú no te conviertes a Jesús. Es por el orgullo de tu corazón. Reconocer que no tenemos justicia propia y que tenemos que aceptar humildemente la justicia que viene de Dios por medio de la fe en Jesucristo es absolutamente inadmisible para una persona que se cree ser Dios. Y Pablo lo sabía, porque esa era la condición de su corazón antes de ser cristiano. Escuchen cómo Pablo describe su proceso de conversión en Filipenses capítulo 3. Pablo dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Me parece orgulloso, ¿verdad? Pero lo que Pablo está diciendo es: ¿de verdad tú crees que tu jactancia está justificada por tus méritos humanos? Bueno, mira, déjame decirte que si fuera así, mi jactancia antes de convertirme habría estado más que justificada. Yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de donde vino el primer rey, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, la secta más estricta de Israel, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está diciendo: yo me jactaba en mi linaje, yo me jactaba en mi religión, yo me jactaba en mi moral. Pablo era esa clase de hombre que todo judío del primer siglo habría querido como esposo para una de sus hijas. Pero ahora dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Escuchen esto: no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Wow, la justicia que es de Dios y que yo recibo por la fe. Llegó un momento en el que Pablo comprendió la verdadera condición de su corazón delante de Dios, al punto de darse cuenta de que todo eso en lo que él se jactaba era basura, y la palabra griega que Pablo usa allí significa estiércol. Y no podía ser más claro.
Él sabía que no tenía otra opción que aceptar humildemente la justicia de Dios que Él pone a nuestra disposición por medio de la fe en Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese evangelio es aborrecible para todo el que se cree ser Dios. El hombre se endiosa. Y obviamente no es que tú crees que tú eres todopoderoso, omnisciente, no, es que tú quieres que la gente te sirva, te adore, viva alrededor tuyo como si tú fueras Dios. Decía Hugh Martin, un santo de Dios del pasado: me gusta que me alaben, pero aborrezco el placer que siento. Queremos ser Dios. Y cuando uno le predica este evangelio, es que es aborrecible, es inadmisible eso. Pero ¿saben qué? Y gloria al Señor por eso. Para todo aquel que reconoce su impotencia para salvarse, no puede haber una música más preciosa para sus oídos que este evangelio de la gracia de Dios en Cristo. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar de buena música en el Teatro Nacional con nuestros chicos y la Orquesta Sinfónica Juvenil. De verdad, hubo piezas preciosas, pero con el perdón de Alberto, yo sé que él va a estar de acuerdo conmigo. No, es que por más hermosa que sea una pieza musical, es que nada es más dulce al oído de un cristiano que el evangelio de Jesucristo. Y nada más dulce. Ahora bien, no olviden que la carta de Pablo a los romanos fue escrita originalmente para un grupo de creyentes, no de inconversos, en la ciudad de Roma. Y es a ellos que Pablo les está diciendo aquí que no tenían nada de qué gloriarse. ¿Y por qué Pablo está haciendo eso? Bueno, porque lamentablemente, mis hermanos, aunque es obvio que la jactancia es incompatible con el evangelio, el pecado todavía permanece en nosotros. Ya no es nuestro rey, pero sigue siendo nuestro enemigo, empujándonos de vuelta a esa jactancia que abandonamos en la conversión. Y mis hermanos amados, a menos que nos prediquemos este evangelio de la justificación por la fe sola en Jesucristo todos los días, no vamos a poder mantener a raya el crecimiento de esa hiedra venenosa en nuestro corazón. Solo el evangelio detiene el avance del orgullo. Decía Jonathan Edwards: por desgracia, cuánto orgullo permanece en el corazón de los mejores hombres. ¿Oyeron eso? Cuánto orgullo permanece en el corazón de los mejores hombres. Esa es la peor parte de este cuerpo de pecado y de muerte. El orgullo, dice Edwards, es el primer pecado que se introdujo en el universo y el último que será desarraigado. Es el más terco de los enemigos de Dios. Esto es serio. Cualquier cristiano es capaz de ser atrapado por el orgullo y jactarse de cualquier cosa, incluyendo cosas buenas. Nos jactamos de tener sana doctrina, ¿no? Oh, esos que tienen la teología de la prosperidad, que es del diablo esa teología, y es verdad, yo no tengo problema con eso. En decir que es del diablo, porque es del diablo. Pero cuidado, hermanos. Oh, no, nosotros tenemos sana doctrina. Y gracias al Señor que nos permite estudiar su palabra. Tú nunca te has visto, porque yo sí, defendiendo las doctrinas de la gracia de Dios con una actitud que no corresponde con la gracia de esas doctrinas. ¿Nunca te has sentido superior a otras personas? ¿Por alguna razón?
La razón por la que Pablo está escribiendo esto aquí es porque Pablo sabía que en Roma había problemas. Había problemas entre los judíos y los gentiles. Había problemas entre los fuertes y los débiles, Romanos 14. Había problemas. Y ese problema lo producía el orgullo, la jactancia. El orgullo, mis hermanos, está ahí al acecho, esperando para darnos el zarpazo. Así que no pienses ni por un momento que por el hecho de ser cristiano ya tú no estás expuesto a caer en ese pecado. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú sueles reaccionar cuando alguien te ofende? Y yo creo que esa es la prueba de fuego del orgullo. Sea que la ofensa haya sido real o que tú creas que te ofendieron, porque muchas veces nosotros nos sentimos ofendidos sin razón. Pero sea con o sin razón, ¿cómo tú reaccionas cuando te sientes ofendido? Por favor, piénsalo en tu conciencia ahora mismo. No mires al de al lado. ¿Cómo te sientes tú? Oh Señor, perdóname, yo soy un gusano, pero ay del que me trate como un gusano. Por fin, ¿qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Ven cómo nosotros no conectamos los puntos? Aquí está el Evangelio. Señor, yo sé que si tú no me dieras la justicia de Dios en Cristo por medio de la fe, yo me iría al infierno. Eso es lo que tú dices creer y yo también. Pero eso nos gobierna. ¿Acaso tú nunca te has visto buscando formas creativas de hacerle saber a los demás cosas buenas que tú has hecho, pero que no parezca que te estás jactando? Yo soy súper creativo. Yo me he descubierto a mí mismo usando de una creatividad para jactarme sin jactarme. Es una jactancia humilde, Wow. De verdad, hermano, nosotros somos increíbles. Nosotros los seres humanos somos increíbles. Pablo dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Todo lo que tú hagas. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Es por eso que Pablo se afana en explicar el Evangelio en esta carta en todo lujo de detalles, porque solo la doctrina de la justificación por la fe, sola aplicada cada día a nuestro corazón, puede librarnos de esa maldición. Yo estoy ahora en un tratamiento para las alergias, y al principio hay que ir todas las semanas a vacunarme. 3 inyecciones, niños. ¿Ustedes imaginan eso? Y no crean que porque nosotros somos más viejos, mientras más viejo uno se pone, más miedoso se pone. 3 inyecciones, todos los lunes, después son cada 15 días y así va subiendo. Óyeme, lo que yo te estoy diciendo es que tú y yo necesitamos la vacuna del Evangelio, no cada semana, ni siquiera cada día, la necesitamos cada minuto. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, dice Pablo, gratuitamente por gracia. Y no olviden que la palabra por gracia, gratuitamente significa sin causa. Así que no tenemos nada de qué jactarnos, porque nuestra salvación depende enteramente de Dios, de principio a fin. Segunda pregunta: ¿y por cuál ley es excluida la jactancia? ¿Por la de las obras? Versículo 27. Dice Pablo: no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lo que Pablo está diciendo es que Dios diseñó un plan de salvación que destruye nuestro orgullo, porque excluye todo tipo de mérito de parte nuestra. Si la salvación dependiera de nuestra obediencia a la ley de Dios, tendríamos de qué jactarnos. Pero el hombre es justificado, es decir, declarado justo en el tribunal de Dios únicamente por medio de la fe, sin las obras de la ley. Fíjense, hermanos,
Pablo pudo haberse limitado a decir, somos justificados por la fe, ya. Decirlo positivamente. Pero él quiere evitar a toda costa que de alguna manera tú y yo mezclemos la fe con las obras, que es lo que hace lamentablemente el catolicismo romano. El catolicismo romano dice que la salvación es por gracia y dice que es por fe más obras. Y Pablo está precisamente evitando ese error. Pablo está diciendo no mezcles las obras con la fe. Es por fe para que sea por gracia, sin las obras de la ley. En otras palabras, nuestras obras no juegan ningún papel en este asunto. Y Pablo lo va a explicar en el capítulo 4, versículo 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor o como gracia, sino como deuda. A ti no te dice el contable de tu empresa, te tengo un regalo. Ah, sí, mira tu sueldo. Espérate, eso no es un regalo. Yo me lo gané. Yo trabajé el mes entero para que tú me dejes ese cheque. Entonces Pablo está diciendo aquí, al que trabaja, el salario no se le cuenta como gracia, es una deuda. Mas al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, no al bueno. Padres, no le digan a sus hijos que Dios los va a amar si se portan bien. Dios nos ama en Cristo, no por portarnos bien. Ahora, niños, deben portarse bien para agradar al Señor, no para ganarse su amor. Al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, y ese es un término contable. Su fe le es imputada, cuando es puesta en tu cuenta. Eso es lo que Pablo está diciendo, por medio de la fe. Si mezclamos las obras con la fe, vamos a terminar minando el evangelio y encontrando alguna razón para jactarnos y sentirnos superior a los demás, que era lo que pasaba en Roma con los judíos creyentes. Sí, somos todos creyentes, pero yo pertenezco al pueblo escogido. Y Pablo dice, cuidado, porque la cruz es el nivelador de todos los hombres. Aquí no hay nadie que sea superior. Tercera pregunta. Esa es la razón de la tercera pregunta. Versículo 29. ¿Es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Respuesta de Pablo. Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno. No hay un Dios para los judíos, otro para los chinos, otro para los dominicanos. Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos, es decir, a los judíos, y por medio de esa misma fe a los incircuncisos. La circuncisión era el ritual dado por Dios en el Antiguo Testamento para señalar a Israel como el pueblo del pacto. Él había hecho con ellos un pacto como nación. El problema es que los judíos llegaron a pensar que ellos tenían ventaja sobre el resto de las naciones por el hecho de haber sido circuncidados. De hecho, un rabino del primer siglo o de esa época decía que Abraham estaba en las puertas del infierno para impedir que llegara al infierno ningún judío circuncidado. Ellos creían que la circuncisión te libraba de problemas. Era un seguro de vida eterna. Estos judíos habían olvidado que hay un solo Dios que escogió a la nación de Israel como instrumento para que sea de bendición a todas las familias de la tierra. ¿Recuerdan cómo Dios le dijo a Abraham?
en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa bendición es Jesús, esa descendencia es Jesús. De manera que hay un solo Dios, pero también hay un solo medio de salvación para todos. Y mañana, la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a ver el ejemplo de Abraham. Pablo es genial. Pablo dice, dime hacerles una pregunta. Cuando Dios justificó a Abraham, ¿él estaba circuncidado o era un incircunciso? Qué pregunta más interesante. ¿Dónde dice creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Génesis 15. ¿Dónde dice que Abraham fue circuncidado? Génesis 17. Oh, resulta que Abraham fue justificado cuando era un pagano incircunciso. ¿Saben para qué? Para que sea el padre de todos los que creen, no importa de dónde sean, dice Pablo. Lo grande es que eso estaba en la Biblia, los judíos lo leían, pero su prejuicio jactancioso no les permitía verlo. Siempre ha sido por gracia y no por obedecer la ley. ¿Quiere esto decir entonces que la ley no tiene ninguna importancia? ¿Que debemos desechar la ley? Esa es la cuarta y última pregunta que Pablo responde. Versículo 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De hecho, yo espero, hermanos, que ustedes vean la lógica de Pablo. ¿Qué lógica? Inspirado por el Espíritu Santo, pero ¿cómo él va llevando lógicamente este proceso de argumentación? Lo que nos dice, mis hermanos, que tú y yo debemos desarrollar esa lógica para entender la Biblia. No lea la Biblia de pasada, trata de entender el argumento. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? Pablo está lidiando aquí con un problema muy común. Todos nosotros solemos llegar a conclusiones apresuradas cuando vemos dos verdades que no conectan en nuestra mente. Por ejemplo, si decimos que Dios es soberano en la salvación de los pecadores, que se van a salvar aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad. Y si tú conoces la Biblia, sabes que yo no estoy haciendo otra cosa que citando la misma Biblia, Efesios capítulo 1. Si decimos eso, entonces vienen algunos y dicen, pero entonces eso quiere decir que el hombre no es responsable y que no hay que predicar el evangelio. No, yo no he dicho eso. La Biblia dice que Dios es soberano, que Él escogió desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Y la Biblia dice que nosotros debemos predicar el evangelio, porque sin ese evangelio nadie se va a salvar. La Biblia dice que el hombre es responsable ante Dios de arrepentirse, creer y venir a Cristo. Pero pastor, yo no entiendo eso, ni yo tampoco. Pero el hecho de que tu mente y la mía, que son finitas y pequeñas, no puedan conectar esos puntos, que eso no te lleve a conclusiones apresuradas, porque eso es lo que está pasando aquí. Como ya Pablo ha dicho que nadie será justificado por guardar la ley y que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, algunos dijeron, o sea, Pablo, tú estás diciendo que debemos desechar la ley. No, yo no he dicho eso. ¿Qué dice Pablo? De ningún modo. Al contrario, dice Pablo, confirmamos la ley. Pablo dice aquí que la doctrina de la justificación por la fe sola, en vez de anular la ley, la confirma. Y para explicar esto, niños, otra vez, niños, oigan, yo quiero ayudarlos con una ilustración que leí recientemente, me encantó, y que de hecho te va a hacer más sentido a ti que a mí, porque es sobre montañas rusas. Para aquellos que están en colegios bilingües, roller coasters. Ok. Imagínate que tú estás delante de una montaña rusa super wow, o sea,
la montaña rusa de todas las montañas rusas. Y obviamente tú quieres subirte en ella, tú no eres un niño miedoso, una niña miedosa, así que tú te quieres subir en la montaña rusa. El problema es que la pista donde están los vagones, los carritos donde te tienes que montar, está mucho más arriba que el techo de este edificio, pero 10 veces el techo de este edificio. Y parece que la única forma de subirte a la pista para poder usar el vagón de la montaña rusa es escalando, trepándote a través de los tablones de los rieles de una bajada que viene de allá arriba de la pista, o sea, casi así, o sea, casi empinada. Y tú dices, bueno, está bien, pero yo me quiero subir en mi montaña rusa. Así que el niño comienza, está ahí mirando, ¿verdad?, el riel, y llega un señor llamado Moisés. Y es importante que se llame Moisés. Llega un señor llamado Moisés que le dice, mira, súbete a la pista, súbete. Si te subes a la montaña rusa vas a poder usarla toda la tarde. Y los carritos se van a mover con todo el impulso que necesitas para recorrer la pista a toda velocidad. Cuando caigas por la pendiente en el riel, súbete, te dice Moisés. Así que tú comienzas a subir por los rieles poco a poco, pero está siendo difícil porque los rieles no se diseñaron como escalera, es para que corra el vagón. Pero cuando tú tienes más o menos, no has subido ni siquiera aquí del púlpito, hay otro señor que se llama Pablo. Y Pablo te dice, ey, no hagas eso. Esos rieles no se diseñaron para escalar. Ven de nuevo aquí abajo, ven. Que yo te voy a enseñar cuál es la manera correcta de llegar a la pista. No, pero es que Moisés, el señor Moisés, me dijo que para subirme en la pista, esa es, yo tengo que subir allá arriba. Esa es la ley de la montaña rusa. Y ahora tú me estás diciendo que Moisés se equivocó. No, le dice el señor Pablo, eso no es lo que yo estoy diciendo. Moisés tiene razón. Si no te subes a la pista, no vas a poder usar la montaña rusa. Pero yo quiero enseñarte cuál es la única manera en que tú vas a poder hacer lo que te dijo el señor Moisés. Entonces tú le crees a Pablo, bajas abajo y Pablo te dice, ven, mira, déjame ponerte este arnés, algo aquí para ayudarte, ponerte seguro. ¿Tú ves ese hombre que está ahí en la cabina, en la grúa? Ok, si tú confías en ese hombre, él te va a llevar a través del arnés, te va a subir a la pista y vas a poder comenzar a rodar. Tú dices, está bien, yo voy a confiar. Te ponen el arnés, subes a la pista y tú bajas pero a millón. Pero en un momento dado el carrito comienza a subir una pendiente y baja la velocidad y te da chance a mirar. Y oh sorpresa, te encuentras con el señor Moisés y el señor Pablo con el hombro, la mano echada en el hombro, hablando como dos buenos amigos, porque ellos no son enemigos, son buenos amigos. Los dos están diciendo la verdad. ¿Ven cuál es el punto? Cuando Moisés te dice que debes subir a la pista para poder disfrutar de la montaña rusa, él tiene razón. Pero su idea no era que la escalaras a través de los rieles, porque los rieles no se hicieron para funcionar como escalera, sino para que los vagones rodaran por los rieles. Y lo mismo podemos decir de la ley de Moisés. Esa ley no fue dada por Dios para que subamos por ella al cielo, sino como una pista por donde debe rodar la vida del creyente en el poder del Espíritu Santo.
si confías en el hombre de la grúa, en el arnés que te lleva a la pista, vas a poder subirte al vagón para moverte a través de los rieles de la ley. Así que en vez de anular lo que dijo Moisés, lo que hace la fe es llevarte con seguridad a la pista de la montaña rusa de la ley para que no tengas que escalarla por ti mismo. ¿Se entendió, niños? Todos los niños. De manera que la fe confirma la ley de dos maneras. Primero, mostrándote que tú no puedes cumplirla. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Hay alguien aquí que pueda hacer eso? ¿Hay algún mentiroso aquí? Ok. Lo primero que hace la ley es decirte que no puedes, no trates de hacerlo. De hecho, en Gálatas capítulo 3 dice: maldito todo aquel que tratare de salvarse guardando la ley, porque la ley dice que es maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y para qué la ley te quiere enseñar que tú eres un impotente? Para llevarte a Jesús en arrepentimiento y fe. Esa es la función de la ley: llevarte a ver tu impotencia para que dejes de confiar en ti mismo y confíes enteramente en Jesús. Y al confiar enteramente en Jesús, estás confirmando la razón de ser de la ley. ¿Ves? Pero no solo eso. Cuando vienes a Cristo confiando únicamente en Él para tu justificación, Él no solo te perdona y te transforma, sino que te da su Espíritu Santo, de modo que ahora puedas andar en obediencia a los mandamientos de Dios, no para ganarte su favor a través de tu obediencia, sino movido por el amor a Dios, sabiendo que ya fuiste perdonado gratuitamente por gracia. Y Pablo va a ampliar esta enseñanza a través de toda la carta. En Romanos capítulo 6, Pablo vuelve de lo mismo. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Cómo es? Otra vez aquí está el individuo que trata de no sabe conectar los puntos. Si la salvación es por gracia y no es por mis obras, entonces yo voy a convertirme y vivir como me dé la gana. Dice Pablo, no es así que funciona. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y más abajo Pablo va a decir en el versículo 14: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Cuando tú estabas bajo la ley es cuando tú debías obedecer la ley, pero no tenías ningún recurso para obedecerla. Estar bajo la gracia es ahora poder obedecer la ley, porque ahora tienes el Espíritu Santo, tienes la gracia de Dios que te ayuda a obedecer la ley. No perfectamente, pero sí sinceramente. Romanos capítulo 8, y estoy escogiendo textos. En Romanos 8 dice Pablo, versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, la justicia de Cristo. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, es decir, la ley no te pudo llevar a obedecer a Dios, no porque la ley fuera defectuosa, sino porque tú y yo somos defectuosos. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Oh, mi hermano, oye eso, Dios lo hizo. ¿Cómo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como hombre, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Wow. ¿Sabe para qué? Versículo 4: para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que el vagón pueda bajar ahora, porque no eres tú que lo estás empujando, es el Espíritu de Dios. En matemática decimos el orden de los factores
no altera el producto. Bueno, en el Evangelio el orden de los factores sí altera el producto. Sí altera el producto. No podemos tratar de ganarnos el favor de Dios por nuestra obediencia a la ley. No hagas eso. Eso es tratar de subir a la pista de una montaña rusa que se encuentra a 1000 kilómetros de distancia, subiendo por unos rieles sumamente empinados, que no fueron diseñados como escalera. Más bien venimos a Cristo en nuestra impotencia, confiando únicamente en Él, en su obra de salvación. Él cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestra redención. Él recibió sobre sí mismo la ira de Dios que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados. En otras palabras, Él lo hizo todo. Tú no hiciste nada, ni yo tampoco. Nada, nada. Óyeme, que tú y yo, en cuanto a la salvación, somos un cero a la izquierda. Nada. Y si venimos a Él por la fe, Él nos dará su Espíritu Santo para que podamos movernos dentro de los rieles de la ley en un tipo de obediencia que surge del amor, no del temor. ¿Ven? La Biblia dice que nosotros obedecemos la ley por amor, no para ser amados. No, sino porque sabemos que somos amados. Y por eso obedecemos la ley. El amor y la ley van de la mano. Oigan lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13 versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Y por qué Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley? Porque el que ama no va a querer hacerle daño al otro, va a cumplir la ley a favor del otro, ni va a querer ofender a Dios. Es el amor, ¿verdad? Ok, ¿de dónde viene el amor? Es un fruto del Espíritu, dicen Gálatas. El amor es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. El cual viene a nuestras vidas, el Espíritu, cuando depositamos nuestra fe en Jesús. De manera que la ley no anula la fe no anula la ley. ¿Ven? La confirma. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Hay alguien aquí que tenga algo de qué jactarse? El texto que leímos al principio, durante el tiempo de adoración, 1 Corintios, dice: hermanos, no sois muchos nobles, no sois muchos sabios, según la carne. Y lo que Pablo está diciendo no es que el mundo está dividido entre nobles y plebeyos, entre sabios y estúpidos. No, lo que Pablo está diciendo es: la gente, humanamente hablando, hace categorías. Pero ¿sabes a quién escogió Dios? A lo necio y a lo débil de este mundo. A los que saben que son necios y saben que son débiles. ¿Saben para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. El mero hecho de que tú seas cristiano, tú tienes un letrero que dice: yo no tengo nada de qué jactarme, soy cristiano. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ni siquiera viniste a Cristo porque, claro, me predicaron el Evangelio y yo soy un tipo inteligente, yo entendí el Evangelio. No, óyeme, mira, Pablo está diciendo en 1 Corintios que el método de Dios, la predicación del Evangelio, humilla al sabio. Si fuera una fórmula matemática complicada, algunas personas van a decir: wow, yo vi esto, es que Einstein y yo estamos ahí, entonces yo vi la fórmula y entonces vine al Señor. No, es el Evangelio de la cruz, es predicar que Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Y ese mensaje tan simple es lo que Dios usa para salvar a todos los pecadores. Sea una persona que no sabe leer y escribir, o sea un PhD de Harvard. Para que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No tenemos nada de qué gloriarnos en nuestra salvación. Pastor, y ahora que somos salvos, ¿hay algo de qué gloriarnos cuando avanzamos en santidad o cuando damos frutos para Dios? Mira, el otro día yo fui a predicar el evangelio en un sitio bien difícil y se burlaron de mí, pero ahí estaba yo enfrentando la muerte. ¿Sabe qué dice Pablo? Tú tienes algo que tú no hayas recibido. 1 Corintios 4:7. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, Efesios 2. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El problema es que muchos evangélicos dejan el texto ahí, pero el texto sigue. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él te puso el riel, te dio la gasolina y te subió en el vagón. ¿De qué tú te estás gloriando? No hay nada más incompatible con el evangelio que la jactancia, que la búsqueda de gloria personal. Fuimos salvados por medio de la fe en Jesucristo, gratuitamente por su gracia, para que solo nuestro Dios reciba gloria en Jesús en cada aspecto de nuestra vida cristiana. Mi hermano, vacúnate, vacúnate. Recuerda este evangelio de la justificación por la fe sola, cada día. Y transita seguro y gozoso en los rieles de la ley moral de Dios, dependiendo del Espíritu Santo por la fe, sabiendo que ya fuiste perdonado por gracia, sin causa, que tú no estás tratando de probar nada por medio de tu obediencia. ¿Qué impacto tan profundo produciría en la iglesia, verdad? Si todos y cada uno de sus miembros se aplicaran este evangelio de la justificación por la fe cada día. No habría ofensa imperdonable. Se acabaría eso en la iglesia. Es que, pastor, es que lo que me hicieron, ¿a quién? ¿A quién? De verdad, si nosotros aplicamos este evangelio, no habría ofensas imperdonables en la iglesia. Ningún servicio sería demasiado bajo, porque nadie se sentiría superior a los demás. Todos serían bienvenidos en la iglesia, todos. La gente se sentiría bienvenida, no importa si tiene o no tiene dinero, no importa el color de su piel, no importa su raza, no importa su nacionalidad, no importa los estudios o los no estudios que no tenga o tenga. Porque es el orgullo lo que nos separa de los demás, lo que nos hace sentir exclusivos. Recuerda, mi hermano, que la iglesia no es un country club de santos, es un hospital de pecadores. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, deja de seguir confiando en aquello de lo que te jactas, sea lo que sea, y ven humillado a los pies del Señor, clamando por misericordia, confiando únicamente en la justicia que Él nos provee de pura gracia por medio de la fe en Jesucristo. Mi amigo, no sigas tratando de subirte a la pista, escalando esos rieles de la ley en tus propias fuerzas, porque no vas a poder. Acepta por la fe la gracia de Dios en Cristo. Acógete a esa gracia. Y en esta misma hora, ahora mismo, dice este libro, dice Dios en este libro, todos tus pecados serán perdonados.